Hay una cosa que los padres no decimos nunca, no porque no la sintamos, sino porque reconocerla en voz alta duele demasiado. Y es esta, que estuviste, pero no estuviste de verdad, que proveíste, que trabajaste, que cumpliste con lo que se suponía que debías cumplir, pero que cuando tus hijos necesitaban que los miraras a los ojos, tú tenías la cabeza en otro lado. Eso es lo que yo hice durante años. Y ahora tengo 76 años, demasiado tiempo libre y una claridad que no sé si agradecer o maldecir. Porque entender todo esto tan tarde tiene un sabor muy particular. No es amargo del todo, pero tampoco es dulce. Es el sabor de lo que ya no puedes cambiar. Yo fui un padre presente en lo físico. Estaba en la casa. Llegaba a cenar casi siempre. Los llevé a la escuela cientos de veces. Fui a algunas obras de teatro, a algunos partidos de fútbol. Estaba ahí. Pero si me preguntas qué pensaban mis hijos cuando tenían 12 años, no sé responderte. Si me preguntas cuál era el miedo más grande de mi hijo menor cuando estaba en la secundaria, no tengo idea. Si me preguntas cuándo fue la última vez que mi hija mayor me contó algo importante, algo de verdad, algo que le pesara, tendría que pensar mucho. Y eso es lo que me quita el sueño ahora. No haber fallado en lo grande, sino haber estado ausente en lo pequeño, que es donde en realidad vive la vida de las personas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue darme cuenta de que mis hijos aprendieron a no necesitarme. No de golpe, no con una decisión consciente, sino poco a poco, como aprenden los niños todas las cosas importantes, por repetición. Aprendieron que cuando le contaban algo a papá, papá escuchaba a medias. Aprendieron que las conversaciones profundas con papá no iban a ningún lado. Aprendieron que era mejor guardarse las cosas, porque total, él no iba a entender. Y yo sin saberlo les enseñé eso. Yo fui el maestro de esa lección. Me jubilé hace 6 años, y fue entonces cuando empezó todo, porque de repente tenía tiempo, tiempo que nunca había tenido, tiempo que no sabía muy bien cómo llenar. Y pensé, con la ingenuidad de alguien que no se conoce bien a sí mismo, que ahora sí iba a estar presente, que ahora sí iba a conocer a mis hijos de verdad, que ahora sí íbamos a tener esas conversaciones que nunca habíamos tenido. Lo que no calculé es que el tiempo no regresa las cosas, que puedes tener toda la disponibilidad del mundo a los 70 años y aún así sentirte extraño con tus propios hijos. Porque la confianza no se construye cuando tú estás listo. Se construye cuando ellos son pequeños y vulnerables y te buscan, y tú estás ahí de verdad, o no estás. Y si no estuviste entonces, no puedes aparecer ahora y esperar que todo encaje de manera natural. Eso fue lo que aprendí a los 70, con la dureza que tienen las cosas que aprendes demasiado tarde. Hay una tarde que recuerdo con una nitidez que me incomoda. Mi hijo Roberto tenía unos 14 años. Llegó de la escuela con una cara rara. Esa cara que tienen los adolescentes cuando algo les pasó, pero no saben cómo decirlo. Se sentó frente a mí en la sala. Yo estaba viendo las noticias. Me dijo, «Papá, ¿puedo contarte algo?» Yo bajé el volumen. Solo lo bajé. No apagué la televisión. Y él habló.
Me contó algo sobre un problema con un amigo, algo que claramente le importaba, algo que le había estado dando vueltas. Yo asentí. Dije, sí, claro, eso pasa. Dije algo sobre que los amigos a esa edad son complicados. Y volví a subir el volumen, no porque fuera mala persona, sino porque no entendí que ese momento era una puerta, que él me estaba abriendo algo y que yo, sin querer, la cerré. Roberto nunca volvió a contarme nada así, nunca, y yo tardé décadas en conectar esos dos momentos. Tengo 76 años y a veces me pregunto cuántas puertas cerré sin darme cuenta. Cuántas veces uno de mis hijos se acercó con algo frágil en las manos y yo no supe recibirlo. No porque no los quisiera, los quería, los quiero, con todo. Pero el amor que no se expresa bien no siempre llega. Eso nadie me lo enseñó. Nadie me dijo que querer a tus hijos no era suficiente, que tenías que aprender a mostrarlo de maneras que ellos pudieran recibir. Mi padre tampoco lo hizo conmigo, y yo no lo cuestioné. Simplemente asumí que así era, que los padres trabajaban, proveían, estaban en casa, y que eso era suficiente. No lo era. No lo fue para mí de niño, aunque tardé mucho en reconocerlo. Y no lo fue para mis hijos. Y ahí fue cuando entendí algo que me costó mucho aceptar, que yo repetí lo que viví. No exactamente igual. Yo fui más suave que mi padre en algunas cosas, menos estricto, menos distante en lo físico, pero en lo emocional me parezco a él más de lo que quisiera admitir. La dificultad para decir te quiero sin que me tiemble algo por dentro. La incomodidad con las conversaciones que se ponen intensas. La tendencia a resolver problemas en lugar de simplemente estar con el que sufre. Todo eso viene de algún lado, y ese algún lado tiene el nombre de un hombre que tampoco supo cómo enseñarme. No lo culpo, él tampoco lo aprendió, pero entender el origen no quita el resultado. Y el resultado es que mis hijos crecieron con un padre que los quería profundamente y que aún así los dejó solos en muchas cosas importantes. Quiero preguntarte algo, y quiero que te sientes con esto un momento. Si tus hijos tuvieran que describir cómo fue crecer contigo, ¿qué dirían? No lo que tú esperarías que dijeran, no lo que te gustaría escuchar, lo que dirían de verdad, entre ellos, cuando tú no estás. Yo me hice esa pregunta a los 73 años, una noche que no podía dormir. Y la respuesta que imaginé me revolvió por dentro, porque creo que dirían que tuve un buen padre en el papel, que nunca faltó nada, que estaba en casa y que aún así, a veces se sentían solos cuando yo estaba en el cuarto de al lado. Un día, hace como 2 años, mi hija Patricia me llamó para su cumpleaños. Y en algún momento de la conversación, sin que viniera muy a cuento, me dijo, «Papá, ¿tú sabes cuál es mi color favorito?». Lo dijo como en broma, con una sonrisa en la voz, pero yo me quedé callado y no pude responder. No lo sabía. Mi hija tiene 47 años y yo no sé cuál es su color favorito. Ella se rió, dijo, «Tranquilo, papá, no importa». Y seguimos hablando de otras cosas. Pero eso no importa, eso se quedó conmigo. No el dato, no el color, sino lo que ese momento pequeño me reveló sobre cuánto o cuán poco la había conocido de verdad en todos estos años.
Empecé a hacer algo diferente. Llamo más, pero no para hablar yo. Llamo y pregunto, y espero, y cuando responden, no interrumpo. No doy consejos a la primera. No cambio el tema hacia algo que yo conozca mejor. Solo escucho. Y es incómodo, porque no estoy acostumbrado, porque toda mi vida fui el que resolvía, el que decidía, el que hablaba. Y aprender a callarme y simplemente recibir lo que mis hijos quieren compartir, eso me cuesta. Pero lo estoy intentando. A los 76 años estoy intentando aprender a escuchar. Sé que es tarde, pero tarde es mejor que nunca. Y nunca era la otra opción. Mi hijo Roberto, el que cerré aquella tarde con el volumen de la televisión, vino a visitarme el mes pasado. Nos sentamos en el patio, tomamos café. Estuvimos callados un rato, que es algo que antes me ponía nervioso y ahora me parece bien. Y en un momento me dijo, «Papá, ¿tú eras feliz cuando éramos chicos? En esa época». Nadie me había preguntado eso nunca. Me tomé un momento antes de responder. Le dije que sí, que era feliz o que creía serlo, que estaba ocupado y cansado y que a veces eso me nublaba, pero que sí. Y luego le pregunté yo, ¿y tú? ¿Eras feliz? Me dijo que sí, que tuvo una buena infancia, que no le faltó nada. Pero luego se quedó callado un segundo y añadió, «Aunque a veces hubiera querido que hablaras más con nosotros». Lo dijo sin enojo, sin reclamo, solo como una verdad que llevaba guardada mucho tiempo y que ese día encontró una pequeña abertura para salir. No supe qué decir. Le puse la mano en el brazo y él no la quitó. Y creo que en ese silencio pasó algo que no habíamos sabido hacer en décadas de palabras. No te voy a decir que todo se puede reparar, porque hay cosas que no vuelven. El tiempo de la infancia de tus hijos no regresa. Los momentos que no estuviste no se recuperan. Y pretender que sí, que con buena voluntad y unas conversaciones tardías todo queda resuelto, sería mentirte. Pero sí te digo esto, nunca es demasiado tarde para ser honesto, para decirle a un hijo, creo que pude haberlo hecho mejor, y lo siento. No como un derrumbe, no incómodos, sino como lo que es. Una persona que aprendió algo importante y quiere que sus hijos lo sepan. Eso no borra nada, pero puede abrir algo, y a veces, con que se abra una pequeña puerta, es suficiente para que entre algo de luz. Tengo 76 años y estoy en paz con muchas cosas de mi vida, pero también cargo con esto, con el peso suave pero constante de saber que pude haber estado más presente, que pude haber escuchado más, que pude haber dicho te quiero con más facilidad y menos vergüenza. No me destruyo con eso. Aprendí a no hacerlo, pero tampoco lo ignoro, porque ignorarlo sería perder la única cosa buena que tiene llegar a esta edad con los ojos abiertos, la posibilidad de entender y de hacer algo distinto con lo que todavía tienes. Si eres padre ahora, si tus hijos todavía son jóvenes, si todavía tienes esas tardes, esos momentos donde ellos se acercan con algo frágil en las manos, recibe lo que te traen, apaga lo que tengas que apagar, suelta lo que tengas que soltar y míralos, de verdad, porque esos momentos no se anuncian.
No llegan con música de fondo, ni con una señal que diga, esto es importante. Llegan como llegó mi hijo Roberto, aquella tarde de martes con su cara rara. Y se van igual de rápido, y si los dejas pasar, no siempre regresan. Hay algo que entendí muy tarde y que hoy te dejo a ti. Un hijo no necesita un padre perfecto, necesita un padre presente. Un padre que se equivoque, pero que esté ahí. Que no sepa qué decir, pero que no se levante y se vaya. Que a veces falle, pero que vuelva y lo intente de nuevo. Eso es lo que yo no supe hacer con suficiente frecuencia. Y eso es lo que tú todavía puedes hacer. Si tienes tiempo, úsalo. No para resolver, no para enseñar, no para demostrar que tienes razón, sino para estar, de verdad. A veces no es que no quisiste a tus hijos, es que asumiste que ellos sabían cuánto los querías sin que tuvieras que demostrarlo. Y ellos crecieron esperando una demostración que nunca llegó.